Hola a todos, bienvenidos a mi canal, TestoDoc por acá. El día de hoy vamos a hablar de los 5 mandamientos que tienen que seguir los pacientes que acaban de iniciar una terapia de reemplazo de testosterona. Esto es súper importante porque muchos pacientes creen, o muchas personas han visto videos en YouTube, qué sé yo, o escuchan de alguien, de algún amigo, alguna persona que no es profesional de la salud, que les dice que la testosterona o la TRT les cambió la vida, ¿ya? Y eso puede ser algo muy del sistema nervioso central, que se pueden sentir bien rápidamente, pero si uno no acompaña la TRT, se pueden generar complicaciones y puede generar que lo que era una buena vida en terapia de reemplazo de testosterona finalmente termine con efectos secundarios y efectos no deseados y una peor calidad de vida. Entonces, un video sumamente importante, dedicado a todos mis pacientes. Sin nada más que decir, vamos con el video. Muchos pacientes, muchas personas, en el fondo llegan pensando que se van a inyectar testosterona porque tienen la testosterona baja, por cualquiera sea la causa, y se van a inyectar y listo, se olvidan del resto de las cosas y siguen haciendo una vida completamente normal. Pero la verdad es que no es tan así, ¿ya? O sea, una terapia de reemplazo de testosterona mal llevada, con un exceso de dosis o una mala frecuencia de administración o una vía mala de administración para el paciente, va a llevar efectos secundarios, que hemos hablado muchas veces en el canal de eso, pero rápidamente, caída del cabello, acné, problemas de colesterol, hipertrofia, edema en las extremidades, cambios del ánimo, irritabilidad, hasta suicidio, ¿ya? Entonces, todas estas cosas pasan, ¿ya? Cuando uno está con un exceso de dosis. Entonces, el primer paso, y lo más importante, no sé si lo más importante, pero o sea, sí, en verdad los 5 son igual de importantes, es seguir las indicaciones del médico. O sea, si en este caso el médico tratante les dice la dosis son 100 miligramos a la semana, clásico 0,4 cc de sustanol o enantato en Chile, 250 miligramos por ml. Por ejemplo, es un ejemplo, 0,4 cc a la semana. Y el paciente se parte inyectando 0,8 porque cree que más testosterona, como se sintió bien con 0,4, se quiere sentir aún mejor y él se empieza a subir la dosis. Me ha pasado. Entonces parte con 0,5, doctor, que un poquito más, 0,6. Ya bien, partimos bien los primeros meses, el primer año, qué sé yo. Y después iban los controles impecables y de repente llega al control, sobrepeso, los exámenes un desastre, el colesterol malo subió, el colesterol bueno bajó. ¿Pero qué pasó? ¿Cuánto te está inyectando? No, doctor, es que en verdad me quería sentir mejor o venía el verano y pensé que aumentando la dosis me iba a sentir mejor y me iba a ayudar más. Grave error, ¿ya? Grave error. En el caso de la testosterona y de una TRT, no siempre más es mejor. Y en eso soy enfático. No siempre más es mejor. Yo a veces peleo con los pacientes, o sea, peleo, lo digo en talla, pero en el fondo les trato de enseñar de que no siempre más es mejor porque llega un punto en que se empiezan a hacer daño. Así que si la indicación son 3 pinchazos a la semana, 0,05 ml o la dosis que sea y la frecuencia que sea, eso es individual para cada hombre. Y es con lo que nosotros vamos viendo y es dependiendo de los niveles de testosterona y es dependiendo del peso y del tamaño que tenía el paciente, etc. O sea, son hartos factores que uno analiza. No es una receta de cocina, en el fondo, ¿ya? Así que bueno, eso es lo primero. Número 2, hay que tener yo siempre les fomento un estilo de vida saludable. ¿Qué significa eso? En los pacientes, sobre todo los pacientes que fuman, que dejen de fumar. Hartos pacientes míos fuman. Y aparte de hacer un screening de cáncer de pulmón cuando corresponde, o ver si el paciente tiene alguna patología, un EPOC, por ejemplo, les digo, dejen de fumar y les dibujo la tablita de los pacientes, qué pasa con la calidad de vida, qué pasa con la cantidad de neumonías que pueden pasar, qué sé yo, si es que el paciente
sigue fumando y qué pasa con el paciente que fumó toda su vida y en algún momento decidió dejar de fumar. Por supuesto que mejoran todo, ¿ya? Y es importante que en TRT los pacientes dejen de fumar porque la TRT por sí sola aumenta a través de la eritrocitosis inducida por andrógeno, fenómeno que hemos hablado harto, aumenta el número de glóbulos rojos en la sangre, aumenta la hemoglobina, aumenta el hematocrito. ¿Qué quiere decir eso? Que si teniendo eso en cuenta, sumado a otros factores, como por ejemplo una dislipemia, una prediabetes o el fumar, puedo favorecer eventos trombóticos, arteriales o venosos. En resumen, puedo favorecer que tengan infarto en cualquier lado, accidente cerebrovascular o miocardio, o en las piernas, o en la retina, qué sé yo, o trombosis venosas profundas también, un tromboembolismo pulmonar, una trombosis en la pierna, etc. Entonces, si sabemos que la TRT va a aumentar un poco, puede aumentar la hemoglobina y el hematocrito, el cigarro hace lo mismo. Y yo tengo ciertos límites de seguridad, esto lo conversamos siempre, tengo ciertos límites de seguridad de estos dos números, en el fondo de la hemoglobina y el hematocrito, con los que yo me puedo manejar. Y si ya me estoy pasando o llegando al límite con la testosterona, no agreguemos más riesgo con el cigarro, que sabemos que tira el hematocrito y la hemoglobina para la misma dirección. Otra parte del estilo de vida saludable, algo que conversamos con todos los pacientes, es si es que roncan o no roncan. Su señora, su pareja, lo escucha roncar, sí, doctor, sí, ya. Yo diría que más o menos la mitad de mis pacientes roncan y les mido el cuello, qué sé yo, y se realiza una poligrafía o una polisomnografía en caso que sea necesario para ver si es que el paciente es candidato y requiere utilizar CPAP, que es esta máquina que mete aire a presión positiva para que el paciente pueda dormir bien. Y estos pacientes que roncan mucho y efectivamente tienen una apnea obstructiva del sueño, durante la noche desaturan así heavy. Entonces, como una medida de compensación, el cuerpo intenta aumenta el número de glóbulos rojos, es más o menos el mismo efecto que genera fumar, y también vuelve la sangre más viscosa y aumenta el riesgo de efectos tromboembólicos. Así es que aparte estamos en TRT. Entonces, si el paciente ronca, que se haga su poligrafía o polisomnografía dependiendo del score del SoftBank. Y más importante que eso, si tiene indicación del CPAP, que utilice el CPAP. Estos son parámetros que se mejoran cuando el paciente que tiene indicación de CPAP lo utiliza. Bien, se mejora el hematocrito, se mejora la hemoglobina. Bien. Otra cosa es el consumo de alcohol. El consumo de alcohol aumenta la ferritina, que es una proteína que está en nuestro sistema y que tiene dos funciones. Una es como el equivalente, es nuestras bodegas de fierro, es la manera en que nosotros almacenamos fierro, pero también es una proteína que se le da cuando hay inflamación, y pueden ser por enfermedades autoinmunes, o puede ser también cuando un paciente le da una neumonía, también se le da de manera aguda la ferritina. Ya. Y ¿por qué es importante controlar la ferritina y las reservas de fierro? Porque estando en terapia de reemplazo de testosterona, aumenta la ferritina y aumenta la entrega de fierro a los tejidos. Y eso puede generar que se empiece a acumular fierro en tejidos donde no queremos que se acumule más fierro, como por ejemplo el hígado, como por ejemplo el corazón, el sistema nervioso central, los riñones, etc. Entonces, la piel, por eso cuando los pacientes que utilizan dosis suprafisiológicas sobre lo normal de cualquier andrógeno, como que tienen una piel más envejecida y se nota, ellos mismos lo notan, y es como una persona de 24 años en verdad parece de 45. Entonces, para evitar eso, el consumo de alcohol no es que los pacientes tengan que dejar de tomar cero y no está bien, pero por lo menos en nuestro país, en Chile, está muy normalizado tomar mucho, es un hecho. Entonces, disminuir el consumo de alcohol es algo que hay que hacer y que ayuda a los pacientes, la verdad, ¿ya? O sea, no es necesario quedar dado vuelta, quedar ebrio, ni nada de eso, sino que aprender a disfrutar bien con los amigos. Por supuesto que es mucho más fácil cuando tus amigos comprenden que tú trabajaste un cambio con el alcohol,
Y eso ayuda mucho, o sea, tener un grupo de amigos que como que te apañe en eso, más que te rechace. En Chile es súper frecuente que, sobre todo al principio, te rechacen porque estáis dejando de tomar o porque bajaste un cambio en cuanto al alcohol. Pero bueno, es más importante en el fondo tener aquellos y apoyarse en aquellos que te dicen que bueno que dejaste de tomar, que bueno que bajaste un cambio. Y yo también quiero hacer lo mismo. Y entre todos se ayudan al final, sobre todo después de los 25 años, que se llevan mejor. ¿Ya? Lo otro, los pacientes, bueno, yo diría que el 100%, no diría, es un hecho, el 100% de mis pacientes son carnívoros, o sea, comen carne. Yo también como carne, por supuesto. Y no es que tenga nada contra los vegetarianos ni nada de eso, por el contrario, los respeto, los veganos también. Está bien, no hay problema. Pero en los pacientes que comen carne, hay pacientes que comen mucha carne. Yo tengo pacientes que comen 2 veces al día, los 7 días de la semana carne. Entonces, por supuesto que al comer carne roja se aporta, o sea, es una fuente rica de fierro y nosotros la absorbemos mejor que cualquier otro fierro en la naturaleza. Entonces, si como mucha carne roja, le estoy ofreciendo mucho fierro al sistema, y si bien nuestro cuerpo tiene ciertos mecanismos para defenderse de la sobrecarga de fierro, tienen un límite también. Entonces llega un momento en que absorben fierro y eso puede generar una acumulación. Y si a eso le agrego más encima una TRT, tengo que tener cuidado. Entonces, la idea no es que los pacientes dejen de comer carne, pero en aquellos que la ferritina está alta y que hay un porcentaje de saturación de transferrina que está elevado, una de las medidas que tomamos es bajar un cambio con el consumo de carnes rojas. No significa dejar de comer carne, pero si comís carne 7 veces a la semana, bajar a 1 o 2 veces a la semana. Y vamos controlando. No significa que va a ser así para toda la vida, pero son periodos. Bueno, hablamos del primer mandamiento, que era seguir las indicaciones del médico. El segundo mandamiento, que era los estilos de vida. Entre medio metí el tercer mandamiento, que era la evaluación de la apnea obstructiva del sueño. Y como cuarto, tiene que ver el controlar el porcentaje de grasa del paciente. Esto es algo súper importante porque a medida que tengo un porcentaje de grasa más bajo, tengo menor cantidad de adipocitos. Y eso significa que tengo menor aromatasa en mi sistema. Y eso significa que cuando me inyecto testosterona y entra harta carga de andrógeno rápidamente al sistema, no voy a tener tanta aromatasa para esa testosterona transformarla en estradiol. No es que el estradiol sea malo, pero si yo me empiezo a poner más cantidad de testosterona, inevitablemente voy a sintetizar más estrógeno. E insisto, y hay un video que lo voy a dejar por acá, que es una masterclass de estrógeno, en donde hablamos que los estrógenos tienen hartos beneficios en el cuerpo, pero tampoco se trata de tenerlos por las nubes, ¿ya? Porque ahí parten los efectos secundarios. Entonces, el mensaje es el siguiente. Si usted está en TRT, aproveche eso y haga un déficit calórico. Por supuesto, si está en sobrepeso o en obesidad, para llegar a su peso ideal, ¿ya? Porque aproveche eso, ya que la testosterona va a ayudar en mantener la masa muscular mientras un déficit calórico y solo perder grasa subcutánea y visceral, si se hace de buena manera. ¿Qué hacer de buena manera? Hacer un déficit calórico y agregar algún tipo de cardio. A mí personalmente, siempre esto queda abierto a discusión y cada profesional de la salud tiene sus herramientas, pero una manera fácil que requiere constancia del paciente, eso sí, es hacer un cardio estable, prolongado, en donde solo utilicemos como recurso energético las grasas. ¿Ya? Eso aproximadamente al 65% de tu frecuencia cardíaca máxima. Yo tengo claro que la frecuencia cardíaca máxima, la típica ecuación de 220 menos la edad, no es la manera más certera para determinar tus zonas, pero en la práctica sirve. Y en la práctica uno se lo deja anotado al paciente, le da la indicación y el paciente llega más flaco. O sea, sirve. Bien. Y por último, la quinta es mantener los controles prescritos en su plan de tratamiento y no empezar a faltar a los controles y no bajarle el perfil a los controles.
porque el uso de terapia de reemplazo de testosterona muchas veces puede como enmascarar síntomas, porque el paciente se siente bien desde el punto de vista sexual, anímico, concentración, por supuesto que rinde mucho mejor en el deporte que practique, en el gimnasio, etc. Mejoran los exámenes, mejora la insulinoresistencia, bien. Puede ayudar a controlar la prediabetes y la diabetes, pero puede enmascarar síntomas. Por ejemplo, en un paciente que no está en terapia de reemplazo de testosterona, se puede llegar a tener niveles bajos de testosterona producto de un hipotiroidismo. Y yo puedo llegar a eso a través de signos y síntomas, historia clínica de un paciente típico con hipotiroidismo. Pero si está en terapia de reemplazo de testosterona, eso va a quedar un poco enmascarado. Otra cosa, los pacientes, por eso la evaluación que le hago aquí a los pacientes es completa y siempre dicen, doctor, tantos exámenes que me pidió, es para categorizar bien qué tipo de hipogonadismo tiene cada paciente, porque como hemos visto, hay pacientes que tienen hipogonadismo porque tienen un prolactinoma, es decir, un tumor que produce prolactina en la hipófisis, y ese exceso de prolactina finalmente es la causa del hipogonadismo. Y esos pacientes, si yo no pido ese examen o si no estoy controlando rigurosamente ciertos exámenes, eso puede pasar desapercibido y yo voy a estar suplementando con testosterona, el paciente se va a sentir bien y de repente va a llegar sin poder ver. Y el paciente al final tiene un prolactinoma. Así que esos son los 5 mandamientos. Este va dedicado a mis pacientes, espero que lo vean, espero que les guste. A mí, como siempre, muy entretenido hacerlo y nos estamos viendo en el próximo video. Así que nos vemos a la próxima.